proporcionar alivio al dolor, afirmar la vida, ofrecer un soporte para ayudar al paciente y familia antes, durante y después del proceso de muerte. No debe ser exclusividad de unos pocos, sino un medio de un buen morir para todos los seres humanos. Veremos cuidados paliativos en México, cuidados paliativos en el Hospital de la FAB en Lima, Perú, y la necesidad urgente de cuidados paliativos en Arequipa, Perú. Rizo, ¿qué tal? Arturo Rizo de México. Para hablar de los cuidados paliativos en esta zona, en relación a los cuidados paliativos en cuanto a personal, médicos, enfermeras y o cualquier persona involucrada en la atención de salud, existe mucha desinformación en cuanto a ello. Hay muchos mitos y miedos que al final resultan en desinformación y un manejo inadecuado de las personas en fase terminal. No hay departamento en la zona público o institución pública o privada que aborde este tipo de cuidados. A estas personas, como no hay pronóstico médico favorable, se les considera que es inevitable que pasen por sufrimiento o dolor, es decir, normalizan su sufrimiento. A estos se les termina enviándose a su casa sin ninguna esperanza de tratamiento paliativo. Los médicos, enfermeras o parte del personal que tienen un poco más de empatía con estos pacientes son aquellos que de alguna forma transitaron una experiencia personal con algún familiar en este proceso de fase terminal de algún ser querido. Esto originó el desarrollo de sensibilidad que les ha permitido ofrecer otro tipo de atención a sus pacientes en fase terminal. En México se tiene contemplado como ley a partir del 2014 como norma oficial para los cuidados paliativos en el número NOM 011 SSA 3-2014, debido a que México se encuentra centralizado la aplicación y conocimiento de esta misma norma para los cuidados paliativos, particularmente en la zona del noroeste, en este caso en la ciudad de Mexicali, donde es nuestra zona, llega con un retraso importantísimo para su aplicación. En Mexicali, a pesar de contar con personas responsables para ejecutar esta ley de cuidados paliativos, presenta un amplio desconocimiento de la misma, incluso en todo el personal de salud. En la entidad como tal, no se cuenta con alguna institución clínica o clínica pública o privada para el manejo de este tipo de pacientes. De esto se desprende la enorme necesidad, por un lado, de iniciar una campaña a nivel masivo para dar a conocer sobre qué son los cuidados paliativos, hacia quiénes se dirigen los cuidados paliativos y que incluso no solo es para pacientes oncológicos, sino pacientes cardiópatas, nefrópatas, etc. Y también dar a conocer que no solo se aplican a los pacientes, sino que incluye el entrenamiento, educación y conocimiento de los familiares y a toda aquella persona que rodea al paciente. Presionar o solicitar a las instituciones públicas responsables de implementar estas normas en relación a los cuidados paliativos, ya que incluye cubrir múltiples necesidades no satisfechas, no solo aquellas derivadas de la atención médica como el manejo del dolor, sino incluir alternativas para el manejo de otras áreas, como implementar zonas libres para esparcimiento, manejo de salud emocional y o psicológico, es decir, un centro de manejo integral multidisciplinario para el manejo de los cuidados paliativos. Sin duda, este es el enorme reto que tenemos en nuestra entidad. Para ello es necesario poder desarrollar y ser agentes generadores de cambio con todos estos aprendizajes que estamos obteniendo. Cuidados paliativos, su origen y experiencias en México. En México, en 1992, la doctora Silvia Allende instaló la primera unidad de cuidados paliativos en el Instituto Nacional de Cancerología, que hasta la fecha tiene una excelente atención al respecto. Los cuidados paliativos se incorporaron también dentro de la legislación federal en nuestro país en 2009, estableciendo en la Ley General de Salud
un capítulo específico para la regulación de este tipo de atención. Y lo mismo, en 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una norma oficial en la que se señalan los criterios para la atención de los enfermos en situación terminal a través de los cuidados paliativos. Lamentablemente, encontramos que muchos pacientes, muchos médicos y en algunos lugares esto no se conoce. El caso de Fernando. Fernando, con una situación de enfermedad terminal, con Alzheimer, con un cuidado amoroso de sus familiares, no pudo tener los cuidados paliativos, simplemente porque la familia, viviendo en la Ciudad de México, en donde hay varias instituciones que pueden atenderlo, la familia no sabía de la existencia de estos cuidados paliativos. El caso de Esperanza, que su familia, su esposo, conocían de estos cuidados paliativos, no pudieron recurrir a ellos, porque viven en un pueblo en el Estado de México, que es como un departamento en Costa Rica o en Guatemala o en otros países, una entidad del país lejana. No pudo tener los cuidados paliativos y falleció en una circunstancia límite y con dolor total. El caso de Chelita es diferente. Su hijo me contó que tuvo al final de sus días cuidados paliativos en su domicilio. Ella misma lo pidió firmando una carta previa. Qué afortunada, Chelita. Estás en tu ofrenda, ahora feliz. En México, lamentablemente, solo 6 de las 102 facultades de medicina incluyen los cuidados paliativos en sus planes de estudio. Y de los 32 estados de la República Mexicana, únicamente 7 no tienen los cuidados paliativos. Sin embargo, como hemos dicho, estos no se conocen. Sabemos que hay aproximadamente, según cálculos de la Organización Mundial de la Salud, 600,000 casos de fallecimientos. Lamentablemente, se conoce también que estas personas necesitan de cuidados paliativos y lamentablemente o no lo conocen o no saben de ellos. Doctora, ¿cuál es el rol del médico dentro del equipo interdisciplinario en una unidad de cuidados paliativos? Bueno, en una unidad de cuidados paliativos todo el equipo tiene un rol muy importante. Felizmente en la unidad de la FAP tenemos un equipo interdisciplinario, contamos con nutricionista, asistente social, enfermería, terapia física, ocupacional, la asesoría espiritual de un capellán, entonces son el personal técnico, incluso el personal de limpieza, el personal de que trae la bandeja, todos debemos estar preparados en brindar confort y algo de alivio al paciente, ¿no? El médico debe tener una característica especial, no solo saber de la parte técnica, de conocimientos, del manejo de síntomas, del manejo del dolor, que es muy importante, sino también como herramienta en los cuidados paliativos se usa mucho lo que es la comunicación. Tiene que tener herramientas adecuadas de comunicación, todo el personal y también el médico, ¿no? Saber comunicar cuando hay malas noticias, cuando hay una evolución desfavorable, cuando de repente el paciente o la familia necesita el soporte necesario, saber poder acompañar también, que el acompañamiento para nosotros es una herramienta que necesitamos usar y debemos estar preparados, acercarnos a ellos con empatía.
Y son cosas que se cultivan, que se aprenden, como la compasión también, ¿no? Entonces, eso es lo que buscamos, trabajar no solo con la ciencia que nos da la medicina, sino también el arte que se necesita en este momento de acompañamiento para el alivio de síntomas, para el alivio del sufrimiento, que es difícil, que eso no lo dan los medicamentos, sino la parte humana nuestra, y el involucrarnos con ellos, ¿no? Que antes se decía, no se debe involucrar uno, nosotros no podemos ser ajenos al dolor del paciente y su familia, nos involucramos y tenemos que tener estrategias de protección para evitar más bien de que eso afecte nuestro diario vivir y no caigamos en lo que es de repente fatiga por compasión, sino sentir satisfacción por compasión, por ayudar los últimos días de estos pacientes, ¿no? En Arequipa es necesario la implementación de un equipo de cuidados paliativos por varias razones. En primer término, en el hospital donde yo trabajo, que es de la Seguridad Social, no existe un equipo que pueda dar soporte a los pacientes terminales. En muy pocas ocasiones los médicos les dicen con claridad a los pacientes que van a fallecer. No hay un soporte a los familiares, en el sentido de ir aceptando esta realidad difícil, y tampoco existe una concientización de parte del personal, llamemos de enfermería y técnicos inclusive, para hacer la vida más llevadera. Es también poco frecuente que se involucre el equipo de terapia del dolor, y tampoco existe un acompañamiento a estos pacientes y sus familiares. Hola, mi nombre es Maribel. Soy tía de Christopher. Cuando a Christopher le dicen lo de su enfermedad, el médico le dice de frente. Le explica qué es lo que tiene y cómo será su operación. Christopher es un niño de 11 años y, como es lógico, él está ansioso y asustado, igual que su mamá. Ellos están ahora solos en Lima. Muchas veces Christopher se pone irritable, ansioso, y su mamá no sabe qué hacer. A raíz de la enfermedad, Christopher camina con dificultad. Los médicos no dicen nada, nos dan poca o casi nada de información. Él está cansado, quiere venirse a Arequipa, ya no quiere estar en Lima. Pero aquí en Arequipa no hay ayuda psicológica, no hay ayuda emocional, no hay quien nos explique qué debemos hacer, no hay quien nos pueda orientar acerca de cómo tratarlo, de cómo decirle qué es lo que sucede. Nosotros ya no queremos pensar más de lo que vemos. Cuidados paliativos, ¿qué es eso? Hay psicooncólogos. Nosotros no sabemos nada de eso. Mis conclusiones desde México. Los cuidados paliativos se refieren a tratar al ser humano desde la totalidad que es, no solo desde una enfermedad específica. Por lo tanto, deben llevar a paliar a ese ser humano en su totalidad, tanto en los dolores visibles como en los invisibles, como aquello que es objetivo, como aquello que tampoco lo es, porque hay una enorme subjetividad en el ser humano que debe ser también paliada. En México hemos avanzado enormemente. El Instituto Nacional de Cancerología ha desarrollado un gran trabajo alrededor de los cuidados paliativos. Sin embargo, nos falta mucho por hacer. Siempre tendremos mucho por hacer para ayudar a ese ser que está próximo a la muerte. Dentro de las conclusiones que podemos señalar del trabajo es que todas las unidades de cuidados paliativos tienen por objetivo cuidar al paciente en los aspectos físico, emocional, familiar y espiritual, con el fin de mejorar la calidad de vida.
acompañándolos, brindándoles esa confianza y tranquilidad emocional que requieren. Como segundo punto, en cuanto a las conclusiones, podemos citar 2 puntos importantes que señala el Programa Nacional de Cuidados al Final de la Vida que tienen Inglaterra y Estados Unidos, donde citan primero que todo plan de cuidados paliativos es construido especialmente en base a las necesidades y preferencias de cada paciente. Y segundo punto, que la meta es darle un apoyo a estos pacientes para poder vivir la vida tan plenamente como sea posible y prepararlos para morir con dignidad, en un ambiente que ellos hayan escogido. Continuamos con Miriam. Como hemos visto, en Arequipa no existe conocimiento de lo que es cuidados paliativos, mucho menos existe una unidad de cuidados paliativos que ayude a los familiares, a los pacientes a aliviar la enfermedad, ni tampoco aliviar el tratamiento que la enfermedad conlleva. Tampoco existen psicólogos o personas voluntarias que ayuden a brindar un soporte emocional a los pacientes y a sus familiares para poder enfrentar el tratamiento y la enfermedad en sí. También encontramos en la ciudad de Arequipa que no hay albergues que puedan alojar a los familiares que vienen de lugares cercanos a Arequipa, pero que son personas de una condición económica muy precaria, que no pueden pagar un hotel, donde ellos muchas veces se ven obligados a pernoctar por las afueras del hospital. Entonces, este trabajo nos ha permitido darnos cuenta de esta situación y de que se necesita con urgencia implementar una unidad de cuidados paliativos en la ciudad de Arequipa. Esperemos que eso se haga muy pronto, pero no lo esperemos de brazos cruzados. Esto tiene que cambiar y tiene que cambiar ya, pero nosotros tenemos que hacer algo para que eso suceda. Celebra la vida.